Hola a todos, es un placer estar con ustedes para platicar un poquito de la salud bucal y sus repercusiones a nivel sistémico y sobre todo hablar de la importancia del diagnóstico oportuno, de la referencia oportuna, del tratamiento oportuno que nos va a llevar a buenos resultados con los pacientes. Eh, Soy Salvador Reyes Fernández. Mi formación es como cirujano dentista. Posteriormente realicé una especialidad en cirugía oral y maxilofacial, una maestría en salud pública, vertiente investigación y un doctorado en educación. Actualmente soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero y coordino la especialidad de implantología y rehabilitación bucal dentro de la misma facultad. Eh, las enfermedades bucales son muy prevalentes, mucho más de lo que quisiéramos o de lo que pensaríamos. Tenemos a la primera enfermedad bucal, eh, la que tiene mayor prevalencia de todas, que es la caries, ¿no? La caries seguida de la enfermedad periodontal y las maloclusiones. Hay otras enfermedades menos prevalentes, pero más graves. Importante, lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, es muy importante que cuando se sospeche cualquiera de estas enfermedades, las frecuentes y las no tan frecuentes, sean enviadas de manera correcta, de manera pertinente y de manera pronta a quien pueda solucionarlas. De estas otras enfermedades, pues no voy a leer toda esta lista, porque aparte de esta lista hay otras más. Pero bueno, importantes de ellas, las fisuras labiopalatinas, las infecciones, quizás son de las más importantes respecto al aspecto de su posible mortalidad, de la causa de mortalidad, así como los traumatismos faciales, ¿no? El cáncer bucal y algunas otras anomalías que vamos a ir viendo de una a una para que puedan ejemplificándolas y que puedan ustedes tener la capacidad de referirlas de manera oportuna. Esta diapositiva, aquí hay 5 palabras en esta diapositiva, ¿no? Dentro de todas ellas, la más importante es la que está englobada en color azul, que es la palabra oportuno. Entonces, si tenemos un buen diagnóstico, un diagnóstico acertado, podemos aplicar un tratamiento también acertado y tener un pronóstico bueno, o por lo menos mejor que si el diagnóstico no es el acertado, ¿no? Entonces, este tratamiento va a depender del diagnóstico, el pronóstico va a depender también de ese diagnóstico, o sea, de qué está enfermo el paciente, pero este punto de abajo, que es quizá parte de lo más importante de esta plática, es la referencia, una referencia oportuna, o sea, mandar al paciente pronto, pero mandarlo también bien, o sea, mandarlo al servicio o al sitio o al centro hospitalario donde pensamos, donde sabemos que está el personal o el servicio que lo puede atender, que cae dentro de sus competencias atenderlo y que le puede resolver el problema actual. Entonces, todo esto está totalmente entrelazado y si todo esto entrelazado es oportuno, pues vamos a tener buenos resultados. La primera de las enfermedades que mencionábamos, la caries, enfermedad infecciosa de los tejidos duros de los dientes, ¿no? El paciente tiene cavidades color oscuro, normalmente cafés o negruzcas, eh, que son ocasionadas finalmente por la presencia de bacterias que desmineralizan el tejido dentario y pueden producir graves consecuencias, que ahorita vamos a ver algunas imágenes. Lo interesante de esto que la prevención de la caries es realmente muy simple, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? ¿Qué es la prevención de la caries? Es higiene bucal y hábitos, sobre todo hábitos, aparte de los higiénicos, los dietéticos. O sea, evitar altos consumos de carbohidratos y sobre todo la higiene bucal, el cepillado dental, etcétera. Entonces, no es caro lavarse los dientes, no es caro prevenir la caries de manera
individual cada persona, ¿no? La educación a la salud es muy importante, ¿no? Y finalmente, referir de manera oportuna y adecuada. Si ustedes refieren a un paciente con caries, simplemente caries, a un servicio, a un hospital de tercer nivel, como nos sucede con cierta regularidad, de repente recibimos pacientes con diagnóstico de caries. En los hospitales de tercer nivel no siempre se cuenta con servicio de odontología general. Entonces, no se cuenta con lo necesario para hacer odontología general, ni odontólogos de práctica general que puedan resolver un caso de caries. Entonces, hay que buscar la forma de informarnos en dónde está esa persona o ese profesional que puede solucionar este problema. Normalmente son centros de salud de primer nivel donde se tiene este servicio. Y como decíamos, la caries puede causar grandes estragos en el cuerpo de una persona, ¿no? Sobre todo pacientes diabéticos descompensados, pueden sufrir este tipo de abscesos secundarios a una caries mal manejada que deterioró toda la estructura del diente, infectó la pulpa dental y salió hacia el hueso de los maxilares y de ahí se disemina hacia los espacios aponeuróticos de la cara, del cuello y puede bajar al tórax, producir alteraciones muy graves que pueden comprometer la vida del paciente, como en este caso, ¿no? La paciente con un absceso cérvico-facial que ha bajado a la zona supra e infraclavicular, cara anterior del tórax, que requieren manejo quirúrgico muy extenso y que suelen tener pérdida inclusive de tejidos por una condición que se llama fascitis necrosante, bacterias muy virulentas que van a producir necrosis de tejidos. Todo esto se previene, si nos vamos muy hacia el origen, se va a prevenir con medidas higiénicas que ya mencionamos. La enfermedad periodontal, la segunda en importancia respecto a su prevalencia a nivel mundial, que puede estar en fase de gingivitis, que va a tener como principal e inicial característica un sangrado de las encías cuando el paciente se cepilla, hasta llegar a la periodontitis, donde donde el paciente empieza a tener problemas de movilidad dental, aparte del sangrado, donde el paciente empieza a tener, como se ve en esta fotografía, pérdida de tejidos gingivales, empiezan a exponerse las raíces de los dientes, aparte de la movilidad dental y el sangrado de las encías, ¿no? A esto ya se le llama periodontitis. Es una fase más avanzada de la enfermedad periodontal. La gingivitis sería una fase más inicial. Y pues enfermedades que pueden llegar a la pérdida total de dientes. Cabe mencionar también que estas enfermedades, especialmente la enfermedad periodontal, tiene un componente en cuanto a su etiología de predisposición. Hay pacientes que tienen mucha predisposición a la enfermedad periodontal y algunos que no la tienen tanto, ¿no? Entonces, si sumamos mala higiene más una predisposición, pues vamos a tener grandes estragos en la boca de este paciente. Entonces, lo que el paciente puede hacer es tener una higiene y una dieta adecuada y si tiene factores predisponentes, por ejemplo, quizá el más conocido es la diabetes mellitus, que la tenga muy bien controlada. Un paciente con diabetes descontrolada va a tener mayor susceptibilidad a esta enfermedad. Y la prevención, pues ya lo estamos mencionando, ¿no? Higiene bucal y volvemos a lo mismo, la referencia oportuna y adecuada, ¿no? Es importante saber que existe un especialista de la odontología que es el periodoncista que se dedica al tratamiento de las encías y las estructuras de soporte de los dientes. Entonces hay que buscar la forma de que este paciente sea remitido al periodoncista. Eso sería lo ideal. La tercera enfermedad de mayor prevalencia es un grupo de enfermedades que se llama maloclusiones dentales, que no son más que la mala posición de los dientes, que puede ser desde
desde la pequeña inclinación o giro de un diente individual hasta una posición generalizada totalmente inadecuada que imposibilita al paciente a morder adecuadamente, como se ve en esta fotografía, que no se puede corregir, por cierto, ya en muchas ocasiones con tratamientos convencionales de ortodoncia y requieren cirugía. Las causas principales, pues algunas de ellas no se pueden, no se pueden prevenir porque hay una carga hereditaria importante ahí. Pacientes que heredan huesos de los maxilares de tamaño pequeño y dientes grandes, pues los dientes no caben y cuando erupcionan de manera inadecuada, con malas posiciones. Pero hay algunos aspectos, sobre todo de hábitos en la infancia temprana, que pueden causar estos problemas. Y ellos son sobre todo los hábitos de succión digital, es el niño que se chupa el dedo, hábitos de interposición de la lengua, donde el paciente mete la lengua constantemente cuando habla o cuando deglute, entre los dientes de arriba y de abajo, y la respiración bucal. Entonces hay que buscar por qué está el niño haciendo cualquiera de estos hábitos, corregirlo. En ese momento hay que referirlo al especialista, principalmente al odontopediatra, para que quien es un odontólogo que se dedica a la atención de niños. Y si se logra que en ese momento temprano de la edad el niño cese ese hábito, se le quite ese hábito, la corrección de esa maloclusión va a ser definitivamente muy oportuna y muy adecuada, ¿no? Eh, Referirlo, decíamos, de manera adecuada y oportuna al odontopediatra cuando es preventivo, cuando ya es una consecuencia de todo esto en un adulto, como la fotografía que les menciono que se señala aquí, pues evidentemente que ya no hay forma ya no estamos previniendo, ya estamos atendiendo una situación que va a requerir tratamientos de ortodoncia y quizá también de cirugía. Eso es prevenible si la referencia es adecuada y oportuna en edades tempranas. Este punto quizás sea el más importante respecto a la posibilidad de mortalidad. Infecciones diseminadas. Mencionábamos hace un ratito, el problema pudo iniciar en una caries de primer grado hasta tercer grado, un absceso dental o dentoalveolar, que en ese momento está todavía en un sitio muy focal, muy focalizado a la zona de los dientes, pero que en cualquier momento puede salir de ahí y diseminarse, sobre todo a espacios aponeuróticos que pueden producir abscesos cérvico-faciales, ¿no? Y ya se salió el absceso del área donde estuvo originalmente y ahora está en áreas distantes y que comprometen la vida, ¿no? Eh, el manejo, ya mencionábamos, es hospitalario, es multidisciplinario. Los datos de alerta, estos dos datos son tremendamente importantes. En un paciente que tiene una condición de este tipo, como vemos en esta fotografía, la disnea y la disfagia son datos que nos pueden avisar que el paciente está muy grave y que tiene que ser inclusive traqueostomizado o intentar ser intubado si es que se logra, porque son pacientes de difícil intubación y que lo requieren. Entonces, muchas veces son pacientes que pasan directamente a ser traqueostomizados. Entonces, la disnea, ¿no? Que es una dificultad para respirar, el absceso está obstruyendo parcialmente la vía aérea y el paciente le cuesta trabajo respirar. Y la disfagia, que es una alteración donde el paciente le duele o tiene dificultad para tragar. Y es por la misma situación, el absceso está obstruyendo el ingreso de los alimentos hacia el esófago desde la faringe. Y bueno, la prevención, pues es evidentemente la prevención de caries y enfermedad periodontal. Estos abscesos pueden venir diseminados de una infección tanto generada por caries, así como por enfermedad periodontal. Y se agrava muchísimo, muchísimo se agrava cuando el paciente tiene enfermedades sistémicas que disminuyen su capacidad de respuesta ante las agresiones, ante las infecciones, como el paciente diabético, puede ser pacientes
con inmunosupresión por fármacos o por enfermedades como VIH, entre otras muchas. Y el manejo inicial importantísimo es la hidratación masiva. El paciente pierde líquidos, tiene grandes episodios de fiebre, lo que lo hace deshidratarse. Igualmente el líquido que se fuga hacia los espacios del absceso se consideran terceros espacios. Esos espacios de líquido en el cuerpo pues no son útiles, han sido perdidos ya, y conlleva todo esto sumado a una deshidratación. Entonces el paciente, si llega a sus centros hospitalarios, lo primero que hay que hacer, algo de lo primero que hay que hacer es la hidratación, líquidos y electrolitos, para evitar un cuadro de este tipo que agrave la situación, más allá de la cuestión local. Y la instalación de medicamentos del grupo de los AINES, de la preferencia de cada quien, y sobre todo la instalación de antibiótico-terapia, ¿no? Yo le sugeriría un cuadro de inicio, de entrada de clindamicina, aunado o combinado como doble esquema con ceftriaxona. Si el paciente es ambulatorio, la clindamicina la podemos manejar de manera oral, 300 miligramos vía oral cada 8 horas, y la ceftriaxona la podemos manejar por vía intramuscular. Si el paciente está canalizado, pues todo esto lo hacemos por vía intramuscular, perdón, por vía endovenosa. El cáncer bucal definitivamente que es otra de las situaciones que nos conllevan a tener mortalidad secundaria de enfermedades de la boca. Y bueno, sabemos que el cáncer bucal, así como el cáncer en cualquier área del cuerpo, es curable, siempre y cuando haya un diagnóstico oportuno que tiene que ver con una referencia oportuna, ¿no? En la cavidad oral, los datos de alerta más importantes son cambios en la mucosa oral. Deberíamos nosotros, o tendremos siempre que educar a nuestros pacientes a que se hagan una autorrevisión o una autoexploración bucal cada que se cepillan sus dientes por la mañana, por la noche, para que reconozcan todas las estructuras como son en su forma, color, consistencia de manera normal. Y si detectan cambios, entonces acudir al odontólogo general primero para determinar si requieren alguna otra referencia a algún especialista, ¿no? Y bueno, cambios desde el color, forma, consistencia y cualquier otro cambio que se pueda gestar, lo puedan detectar y puedan acudir a atención, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, esta fotografía de que señalamos aquí es un carcinoma epidermoide ya muy avanzado. Cualquiera de estas tres son carcinomas epidermoides, ¿no? No debemos llegar a esto. Cualquiera de estas fue una lesión con un cambio de color, de forma, de consistencia leve, que fue avanzando con el tiempo. Y bueno, en el cáncer el diagnóstico importantísimo, cuando es un diagnóstico temprano, el pronóstico va a ser también mucho mejor y va a haber una sobrevida, una calidad de vida e inclusive una curación adecuada, ¿no? Cuando el diagnóstico es tardío, pues todo es inverso, ¿no? El pronóstico es muy malo, es mucho peor pronóstico y la sobrevida va a ser menor, la calidad de vida se va a ver deteriorada mientras el paciente conserva la vida y difícilmente se va a lograr una curación. Muy importante esto que ponemos aquí, el multitratamiento farmacológico prolongado en pacientes con cáncer bucal. En nuestra experiencia hemos visto muchos casos donde llegan los pacientes con grandes tumores en la boca, que evidentemente son cáncer bucal y que han sido sometidos a tratamientos por odontólogos, por médicos de diferentes especialidades que tienen por costumbre mandarles un antibiótico. Como ven que no hay cambios, les mandan otro antibiótico y así les mandan multitratamientos antibióticos que no logran mejorar la condición. Cuando tenemos este tipo de casos y le mandan un antibiótico y le mandan otro y no funciona,
quiere decir que no es una infección. Entonces hay que pensar en una patología neoplásica, especialmente cáncer bucal. Entonces, no, como odontólogos generales, médicos generales, sobre todo médicos odontólogos generales, no se enganchen con un paciente tratando de curarlo con antibióticos si ven que no hay resultados. Si no hay resultados después del primero o segundo esquema de antibiótico, quiere decir que no es una infección bacteriana, por lo menos. Hay que referir al paciente en ese momento, si no es que desde el inicio, ¿no? Y recordar que el 90% del cáncer oral son carcinomas epidermoides. Y también recordar que el carcinoma epidermoide es una neoplasia maligna epitelial sumamente agresiva, sumamente metastásica, sobre todo en las áreas, como vemos en esta fotografía, en las áreas del piso de la boca, de la zona retromolar, la lengua, un área altamente vascularizada que va a dar metástasis muy rápido. Entonces hay que ser rápidos también en la referencia. La siguiente enfermedad es el labio y paladar hendido. Es un defecto congénito definido por la OMS como toda anomalía del desarrollo morfológico que puede ser estructural, funcional o molecular y que está presente al nacer, ¿no? Eso es lo que lo hace congénito, aunque puede manifestarse un poco más tarde. Y esta patología también es en cuanto a su tratamiento, es de carácter multidisciplinario. Eh, Estamos involucrados odontólogos, especialistas y odontólogos generales, médicos especialistas, personal del área social también, como trabajadores sociales, psicólogos, entre muchos otros, para brindarle al paciente un mejor resultado a estos tratamientos. Y hacemos la primera cirugía a los 3 meses de edad, que es el cierre del labio, y la segunda cirugía, que es el cierre del paladar, a entre los 18 y 24 meses de edad. Dentro de ese equipo multidisciplinario, como les mencionaba, existen odontólogos como el cirujano maxilofacial, periodoncista, odontopediatra, ortodoncista, odontólogo general, entre otros, y del área médica, pues mencionamos al cirujano plástico, al otorrinolaringólogo, anestesiólogo, si el paciente tiene algún compromiso sistémico, eh, medicina interna, pediatría, cardiopediatría, etcétera, ¿no? Y del área social, pues la psicología, el trabajo social son importantes. Otros especialistas de esta área, otros de personal de salud, como el servicio de enfermería, fundamental en todo momento, terapistas de lenguaje, foniatría, etcétera. Como verán, es complicado conformar un equipo completo, ¿no? Para atención a estos pacientes, pero bueno, se intenta hacer, ¿no? Y es muy importante esta parte de ortopedia prequirúrgica que nos sirve, nos preparan al paciente para poderlo operar con un mejor resultado estético y funcional. Aquí vemos algunos resultados de hendiduras labiales unilaterales, donde hacemos registros preoperatorios, hacemos registros postoperatorios a corto plazo y seguimientos a meses, años de haberlos operado para ver el resultado tanto lo estético como lo funcional. Una más de las patologías enlistadas son las fracturas faciales, lo que es el comúnmente llamado trauma facial o traumatología maxilofacial, ¿no? Estos trastornos ameritan un manejo, suele ser un manejo de urgencias en un hospital, casi siempre, y suelen ir acompañadas de lesiones en otras partes del cuerpo. Es muy importante cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias, este segundo punto que está aquí, que es priorizar. Priorizar significa que el paciente puede tener lesiones que comprometen la vida en ese momento, que tienen que ser resueltas primero, antes de que nosotros operemos el maxilar, la mandíbula o la órbita, o que comprometen estructuras como el globo ocular o a nivel del sistema nervioso central,
donde puedan requerir manejo neuroquirúrgico o manejo quirúrgico de otras áreas del cuerpo. Entonces hay que priorizar y poder entrar en el momento que en esa lista de prioridades estamos ya incluidos, ¿no? Y es muy importante comentar que estas fracturas faciales suelen generar secuelas. Es muy importante hablar con los familiares o con los pacientes respecto a lo que puede, a los resultados, a los pronósticos reales, ¿no? No generar expectativas mayores a las que se puedan lograr. Y esas secuelas van desde situaciones estéticas o funcionales. Y bueno, el manejo, como decíamos, suele ser hospitalario y suele ser interdisciplinario. Una más de las alteraciones muy frecuentes que quizá pasa subdiagnosticada es el grupo de alteraciones de la ATM, que significa articulación temporomandibular. Estas alteraciones suelen ser dadas por, o suelen tener un origen de tipo psicogénico, quiere decir estrés que puede generar, ese estrés puede generar apretamiento en los dientes, que se llama bruxismo cuando estamos dormidos y bricomanía cuando estamos despiertos. Cualquiera de las dos situaciones va a generar que al estar apretando los dientes, aparte de que dañamos los mismos dientes mediante un desgaste que se da, los músculos trabajan de más, se contracturan y la articulación temporomandibular, que está situada exactamente por delante de los oídos, se inflama. Entonces puede haber dolor en la zona preauricular, limitación de la apertura bucal, ruidos articulares de tipo chasquidos. Todo eso hace que el paciente sea candidato a ser referido a un servicio primariamente de odontología general y secundariamente a otras especialidades como la cirugía maxilofacial, la prótesis, la periodoncia, porque eso va a tener repercusiones no solamente en la articulación misma, sino en los dientes y en las estructuras que le dan soporte a estos dientes. El manejo suele ser conservador mediante tratamientos de neuromio-relajantes, que pueden ser fármacos o pueden ser guardas oclusales, placas de acetato que van como protectores bucales dentro de los dientes, dentro de la boca, adosados a los dientes. Y en algunos pocos casos se utilizan tratamientos quirúrgicos. Hay una situación muy importante con las alteraciones de la articulación temporomandibular que suele llegar a los centros hospitalarios de manera urgente, que es la luxación. El paciente estaba comiendo algo muy, con un bocado muy grande o bosteza de manera muy amplia y se queda con la boca abierta, ¿no? El paciente tiene una luxación de la ATM. Entonces se tiene que aplicar la maniobra de Nelaton que se ve en ese esquema, donde se meten los pulgares dentro de la boca del paciente, sobre los molares, y el resto de los dedos de la mano abrazan la mandíbula por debajo y se hace una presión se tracciona hacia uno, se baja y luego hacia el paciente. Y eso se puede hacer de manera uni o bilateral. Eso se llama maniobra de Nelaton y es para hacer la reducción de la luxación de ATM. Entonces, cuando tengan un caso de este tipo, tienen que referirlo al odontólogo, por lo menos de manera muy atinada, al odontólogo de práctica general primero, que él podrá tener la capacidad de hacer esa maniobra de Nelaton. Si es un caso muy crónico que tiene mucho tiempo y no se logra, pues entonces nos lo referirían a un servicio de cirugía maxilofacial. Con respecto a los dientes retenidos, a lo mejor es un término poco conocido para muchos, excepto los odontólogos, pero bueno, recordarán los famosos terceros molares o muelas del juicio que no erupcionan, que quedan dentro de los maxilares sin poder, por falta de espacio, sobre todo sin poder erupcionar, que suelen ser asintomáticos hasta que se genera alguna infección en su entorno. Son los famosos terceros molares. Vemos aquí fotografías de radiografías de dientes retenidos, dientes que no pudieron salir. Los más frecuentemente retenidos son los terceros molares y pueden generar consecuencias como caries,
en un segundo molar, puede generar consecuencias. Este es un canino retenido que está en el mentón, dientes retenidos en áreas atípicas, totalmente heterotópicas, pero también puede generar quistes o tumores de los maxilares, el quiste dentígero, el ameloblastoma, pueden infectarse, como decíamos hace un momento, y esa infección puede diseminarse y producir un absceso cérvico-facial, pueden mover los dientes y producir maloclusiones, como ya lo habíamos mencionado, hablamos de algo de maloclusiones, entre otras alteraciones. Entonces también hay que referirlos, estos hay que referirlos al cirujano maxilofacial. Lesiones de la mucosa oral. Esto es muy importante, tiene relación directa con lo que platicamos hace un ratito sobre el cáncer bucal. Lesiones, pueden ser lesiones ulceradas, lesiones pigmentadas, color negras, cafés, manchas rojas, manchas blancas, todos esos cambios en color o que sean cambios en forma, aumentos de volumen, deformaciones de los tejidos o síntomas, porque no siempre se presentan síntomas, pero sí los hay, como dolor, picazón, prurito, etcétera. Todos son datos de que ustedes, personal de la salud, deben enviar al paciente primeramente al odontólogo de práctica general. Él va a tener la capacidad de poder discernir y de poder diagnosticar si es puede ser una lesión por mordedura, una úlcera por mordedura que se quita en una semana solita, pero puede ser una úlcera que pueda estar ya transformándose en un carcinoma epidermoide. Entonces, la referencia al servicio de odontología es fundamental para que el paciente pueda tener un beneficio del diagnóstico oportuno y un mejor pronóstico. Las malformaciones dentofaciales, cuando aquel niño que platicábamos no se le refirió cuando tenía un hábito de succión digital, por ejemplo, no se chupaba el dedo de chiquito y nunca, ni los padres lograron quitarlo, ni los servicios de salud lo refirieron adecuadamente y de manera oportuna, se genera una deformidad en sus maxilares y en sus dientes. Ya no es corregible con puros tratamientos de ortodoncia, requiere cirugía. Y estas malformaciones dentofaciales, quizá la más conocida es el prognatismo, como vemos un caso aquí de prognatismo preoperatorio y posoperatorio. La mordida de la paciente cruzada, o sea, los dientes de arriba muy hacia adelante respecto a los de abajo muy adelante respecto a los de arriba. Y aquí vemos el aspecto de la mordida ya corregida. Pero todo esto se tiene que corregir ya mediante cirugía. Es un tipo de cirugía que se llama cirugía ortognática. Les decía que el más conocido y frecuente de estas malformaciones es el prognatismo, pero puede ser que la mandíbula esté muy hacia atrás y eso se le llama retrognatismo o micrognasia. O puede ser que el maxilar esté muy grande, el maxilar superior, y eso se le llama exceso maxilar. O puede ser que el maxilar superior sea muy pequeño y esto se le llama hipoplasia de los maxilares, ¿no? Bueno, acercándonos ya al final de esta charla, volvemos a poner esta diapositiva, ¿no? Diagnóstico, tratamiento, pronóstico, referencia, oportunos. Estamos dependiendo nosotros como especialistas de que nos refieran un paciente, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico oportuno, aplicarle un tratamiento oportuno y podamos emitir un pronóstico pronto y que el pronóstico sea favorable al final, ¿no? Eso es todos esos elementos sean como sean elementos de beneficio para estos pacientes y que estos pacientes puedan ser beneficiarios de un servicio de salud integral donde estamos involucrados una gran cantidad de especialistas. Eh, mi gran parte del objetivo de esto que estamos platicando es que podamos ser parte integral, me refiero a nuestro gremio, el gremio odontológico, el grupo de odontólogos, tanto desde la base, que es el cirujano dentista de práctica general, y todas las ramificaciones de especialidades odontológicas, incluida la cirugía oral y maxilofacial, y el resto de las especialidades, eh, podamos ser parte integral e importante de este equipo de salud
donde todos somos parte de un rompecabezas y cada una de esas piezas es necesaria y es fundamental para lograr el objetivo, que el objetivo finalmente es brindarle salud o regresarle la salud a este paciente o evitar que se enferme, ¿no? No solamente es regresarle la salud, porque cuando hablamos de regresarle la salud, estamos hablando estamos hablando de que el paciente ya se enfermó. Es muy importante ya la atención de tercer nivel, la atención que el paciente requiere porque ya está enfermo, porque ya nos los refirieron con una enfermedad, una alteración que requiere ser operado, requiere ser atendido de manera pronta y adecuada. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte que va antes que esto no es regresarle la salud, sino es evitar a la medida que se pueda que el paciente pierda la salud, o que el paciente se enferme, ¿no? Que es la parte de prevención. Esta parte de prevención quizá como especialistas no somos los actores principales en ese sentido. Somos más actores principales cuando tenemos que curar. Pero cuando tenemos que prevenir, los actores principales son el primer nivel, los odontólogos de práctica general, en combinación con los médicos de práctica general también, médicos generales, odontólogos generales, con todo su equipo de salud, siendo el odontólogo parte fundamental de este equipo. Debemos recordar que la boca es una de las ventanas más importantes por donde el cuerpo, por donde nuestro organismo avisa que algo está mal, ¿no? Puede haber algunas alteraciones en la boca que se presenten primero ahí y que están avisando que el paciente tiene una enfermedad. Un ejemplo que es muy frecuente, este paciente que viene y que se encuentra con gran movilidad dental, que tiene una periodontitis muy severa, más allá de lo habitual, ¿no? Y resulta que se le mandan estudios de laboratorio, que es una práctica que hacemos los odontólogos de manera constante, enviar estudios de laboratorio. Se le manda a este paciente del ejemplo, se le manda una química sanguínea y encontramos niveles de glicemia muy elevados. Resulta que el paciente es un diabético descompensado, ¿no? Su periodonto, o sea, sus encías, sus dientes están avisando que hay un problema y que lo que está dentro de la boca es una consecuencia de una enfermedad sistémica. Entonces, por eso es muy importante, no solamente en el sentido local de las enfermedades bucales, sino como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Y bueno, pues les doy las gracias por el tiempo que se tomaron en proyectar y en escuchar esta charla en video. Y bueno, esperemos poder hacer una retroalimentación en la medida que se pueda para que esto sea enriquecido de manera bidireccional. Me despido y quedamos a la orden. Estamos en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero.